Hola gente, ¿cómo les va? Vamos a seguir con el curso de programación y terminando un tema que es el tema de los subprogramas, vamos a tratar una cosa que es bastante interesante, pero que al mismo tiempo los va a hacer pensar bastante, así que los necesito bien conmigo en el video de hoy. Repasemos un poco como siempre. Cuando hablamos de los subprogramas, contamos un montón de características de los mismos, cómo se componían, cómo se declaraban, sus partes fundamentales, los distintos tipos de subprogramas, los pasos de parámetros. Hemos hablado muchísimo sobre ello. Ahora, una de las cosas que dijimos sobre los subprogramas y fuimos repitiendo en videos anteriores es que los subprogramas se podían invocar cuantas veces queramos y se podían invocar de cualquier otra parte de mi programa. Entonces, si pensamos un poco, preguntémonos lo siguiente: ¿es posible que un subprograma se llame o se invoque a sí mismo? ¿Es deseable? ¿Serviría de algo eso? Bueno, no solamente sirve de algo, sino que eso de lo que estoy hablando se llama recursión y es un tema bastante importante e interesante en la programación que nos permite resolver con cierta elegancia algunos inconvenientes que se programan. Pero como siempre, lo importante es que lo veamos con un ejemplo, así que vamos a la compu. Para explicar la recursión, hemos decidido utilizar un ejemplo de la matemática que quizás ya conozcan y si no, aprenden algo nuevo respecto de ella, que es la operación del factorial. La idea de este ejercicio es calcular recursivamente el factorial de un número. Para ello, lo lógico es que definamos qué es el factorial y cómo se calcula. Entonces, ¿qué es el factorial? El factorial de un número se define como el producto de n valores enteros positivos partiendo del 1. Si vamos a una definición de tipo de una fórmula, podemos decir que el factorial de x, y fíjense que acá estamos utilizando el signo de exclamación que es el que define la operación de factorial. Entonces el factorial de x es x por el valor anterior a x por el valor anterior a anterior de x y así sucesivamente multiplicándose hasta llegar a 1. De otra forma, unas convenciones que hay relacionadas al factorial se puede decir que tanto el factorial de 1 como el factorial de 0 se entiende que vale 1. Vamos a un ejemplo para que esto quede claro. Si nosotros quisiéramos calcular el factorial de 3, lo que tendremos que hacer es multiplicar 3 por 2 por 1 y ahí se acaba porque solamente el factorial se calcula para valores enteros positivos. Siguiendo la misma lógica, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Sigamos un poquitito la misma lógica, el factorial de 5 es lo mismo. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y acá quiero que pensemos un poquitito y veamos de qué otra manera podríamos pensar el factorial. Si nosotros vemos el factorial de 5, lo que podríamos decir de otra manera es que es 5 por, y fíjense la expresión que está entre paréntesis. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo que el factorial de 4? Podemos decir que el factorial de 5 es igual a 5 por el factorial de 4. Si generalizamos este concepto, lo que decimos es el factorial de x es igual a x por el factorial del valor anterior a x. Ahora, una vez que entendemos qué es el factorial y cómo lo podemos expresar de esta manera, veamos cómo lo podemos programar recursivamente. Si vemos la función factorial, vemos que es una función que devuelve un valor f, que es el resultado del factorial, y que recibe por parámetro el valor n, que es lo mismo de x en nuestro ejemplo, que pretendemos calcular. Entonces, lo que decimos es, ingresa a la función y si el valor recibido es 0 o 1, la condición que habíamos dicho de esta manera, el factorial es 1. De lo contrario, para calcular el factorial, como bien dedujimos anteriormente, hay que calcular el valor que queremos por el factorial del valor anterior. ¿Qué está pasando acá? Está produciéndose la recursión. Bueno, y entonces, ¿qué significa que exista recursión? Podemos decir de que esta función es recursiva porque para resolver el problema que tiene que hacer, que en este caso es calcular el factorial, tiene que de alguna u otra manera invocarse a sí misma. Tiene que utilizarse a sí misma. Es decir, para calcular el factorial de n, necesito conocer el factorial de n menos 1. Lo que está sucediendo aquí es que se está produciendo la invocación recursiva. Ahora, en algún momento, para que una recursión esté bien escrita, tiene que haber alguna condición donde la recursión se detenga, es decir, que no se siga invocando infinitamente a sí misma. Esta condición se suele denominar condición de base y es la condición que va a hacer que se detenga la recursión. Esta condición se ve ilustrada cuando el valor que está recibiendo el factorial es 0 o 1, se devuelve el valor 1 y ya no se vuelve a invocar nuevamente. Yo sé que esto parece confuso, pero lo que hemos hecho es este mismo cálculo del factorial, que parece sencillo, lo hemos transformado en una versión que es idéntica a la anterior respecto de lo funcional, pero hemos agregado un montón de mensajes más que nos van a servir de log o de bitácora para ver cómo se está comportando el programa. Vamos a la ejecución paso a paso y veamos de qué manera se comporta un programa recursivo. Iniciamos la ejecución
Y vamos a presuponer que vamos a calcular el factorial del valor 4. Avanzamos un valor y fíjense que en este momento inicia la ejecución del primer cálculo del factorial, donde n, el valor a calcular, es 4. Utilizando tanto las salidas que hemos puesto en lo escribir más la prueba de escritorio, vamos a ver el comportamiento. Avanzamos e inicia la ejecución, como bien dice acá, del cálculo de factorial de 4. Seguimos avanzando y ¿qué pasa? Como n es 4, lo que tiene que hacer el programa que hemos diseñado es, para conocer el factorial de 4, primero debo calcular el factorial de 3. Y ahí lo que va a suceder en la línea 19 es producirse la primera invocación recursiva. Fijémonos qué pasa con el puntero de ejecución. Salta de forma automática la línea 11 y vuelve a iniciar el mismo subprograma. Y repetimos la misma lógica. Para conocer el factorial de 3, debo calcular el factorial de 2. Entonces, se vuelve a repetir la misma llamada a la misma función. E inicia una tercera ejecución del mismo programa. Esto que nosotros estamos viendo acá con mensajes es lo que los lenguajes de programación le llaman la pila de llamada. ¿Qué significa esta pila de llamada? Que yo cada vez que estoy llamando una función estoy apilando, como si estuviera poniendo en una pila, justamente, una invocación. Y los lenguajes de programación deben conocer la pila de llamada porque no es lo mismo para una recursión calcular el valor de 4 que el valor de 3. Entonces tiene que ir conociendo en cada iteración, es decir, cada vez que se provoca la llamada recursiva, tiene que ir conociendo en qué momento del programa está. Si nosotros seguimos la ejecución, vamos a ver que en algún momento, que es en la próxima invocación, vamos a llegar a ejecutar la condición de base. ¿Qué significa esto? Que para conocer el factorial de 2, debo conocer el del 1, debo calcular el del 1. Entonces, en esta invocación estamos en la condición donde n es igual a 1 y fíjense qué sucede. Según nuestro diseño, se cumple la condición de base. Ahora, sabemos que el calcular el factorial de 0 o de 1 es 1. Avanzamos un paso, se cumple la condición de base, como bien lo hemos puesto en el mensaje de salida, y se termina la ejecución de este subprograma. Pero no significa que se haya terminado la ejecución de todos los subprogramas. Nótese que el puntero de ejecución, que dice fin función, vuelve a donde quedó en la ejecución anterior. Es decir, estábamos en n igual 1 y volvió a la ejecución anterior, donde estaba n igual 2. Si seguimos la ejecución, dice, claro, ahora sí, el factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1, es igual 2 por 1, igual 2. Es decir, hicimos todo el cálculo matemático, ya tenemos todos los elementos para dar la respuesta, entonces ya podemos finalizar la ejecución del cálculo de factorial de 2. Dicho de otra forma, estamos desapilando la pila de llamadas. Así como fuimos apilando desde 4 hasta 1, ahora vamos a ir desapilando, fíjense, desde 2 hacia afuera, porque ya estamos parados en n igual 3, porque terminó la ejecución de 2. Y finalmente, en algún momento, vamos a llegar a la primera ejecución, donde n era igual a 4. Entonces, sí, ya tenemos el valor del factorial de 3 y podemos calcular el factorial de 4. Una vez que termina la primera ejecución, se acabó la recursión. Fin de la recursión de este subprograma, podemos finalizar el programa e imprimir que el factorial de 4 es 24. Ahora sí, repasemos un poquitito los conceptos que hemos visto en este video. Presentamos y conocimos el concepto de recursión. ¿Qué significa que un programa sea recursivo? De que para resolver lo que tiene que resolver el subprograma, tiene que invocarse a sí mismo. Es decir, hay una parte de la solución que depende de una invocación o una llamada a sí mismo. Ahora, esto no debe suceder infinitas veces. En algún momento la recursión tiene que detener. Entonces, para ello, se sabe que tiene que haber una condición que se denomina condición de base, que hace de que la recursión se detenga. Vamos a suponer de que no exista una condición de base, por ejemplo, que esté mal programada, y que la recursión sea infinita. ¿Esto les hace acordar a algo? Bueno, esto es parecido a lo que es un bucle infinito cuando vimos las estructuras repetitivas. Lo que pasa que como ya vimos que existe el concepto de pila de llamada y la memoria de la computadora no es infinita, una recursión infinita generalmente termina en un programa que explota. Así que tenemos que hacer buen uso a la recursión y recordar de colocar la condición de base. Escribir programas recursivos tiene pros y contras. Los pros es que los programas que se escriben recursivamente son muy fáciles de leer y de mantener. Generalmente son cortitos y la recursividad como técnica hay veces que es la mejor solución para expresar ciertos tipos de problemas, como lo vimos con el factorial.
Ahora, la recursión también tiene sus contras. En particular, la recursión generalmente gasta un poco más de recursos que los algoritmos no recursivos, justamente porque tenemos que mantener esta pila de llamadas y esto exige mayor cantidad de recursos. La buena noticia es que todo programa que se escribe en forma recursiva también se puede escribir en forma no recursiva, aunque por ahí no sea tan intuitiva la resolución. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video referido a recursión. Nos estamos viendo en el próximo del curso de programación. ¡Saludos!